Biblia, si se ponen de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9. Si usted no tiene una Biblia, arriba tiene usted la pantalla con los versículos que vamos a estar meditando. San Marcos, el capítulo 9. Leemos el versículo 43 hasta el versículo 50 y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Abuelo, le preguntó el niño otra vez a su abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganan? Y el abuelo responde a su nieto, le dice, el lobo que gana es aquel al que se le da más de comer. Esta fue la ilustración con que empezamos la semana pasada, hablando acerca de los problemas de nuestra sociedad. Y dijimos que cuando pensamos en lo que empezamos a hablar, es que nuestra sociedad, nosotros podemos ver que existe una inquietud social en donde nosotros vivimos. Hay un desconformismo con todo lo que nosotros tenemos. Hay contienda, hay división, hay gente, división racial, hay problemas que pensábamos que ya se habían acabado hace rato en este país y ahora salen de nuevo y nos hacen a nosotros los hispanos, nos hacen a sentir temerosos y sentirnos mal, sentirnos que nos han puesto en una esquina o que nos quieren matar y como que nos van a echar a todos para afuera, que hay un racismo tremendo. Y la palabra de Dios, como hablamos la semana pasada, si esa es la característica de nuestra sociedad, que entonces ese es el lobo a quien se le está dando más de comer. En esa ilustración, el abuelo que le dice al nieto que en su vida él ha experimentado las luchas que él tiene como dos lobos adentro de él, el indio Cherokee de Estados Unidos. Y el niño entonces le pregunta quién gana, papi, quién gana, abuelo. Y él le dice, pues el lobo a quien más se le da de comer. Y le deje cuando él está hablando acerca de su propia vida, de sus propias tentaciones, de sus propios problemas. Y cuando el nieto le dice, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué viviste así? Que la respuesta es, porque ese era a quien yo más alimentaba. Y en cierta manera, cuando aplicamos eso, que es lo que estamos haciendo, a nuestra sociedad, si lo que está pasando alrededor de nosotros es algo que eso es lo que está ganando, entonces nosotros debemos decir, o podemos aplicar ese cuento, ese relato, y decir, pues si este es el que está ganando, pues entonces porque ese lobo se le está dando más de comer. Lo interesante es que en la semana pasada hablamos donde la sociedad que no tiene el reposo de Dios experimenta entonces estos quebrantos en su vida. La sociedad que no escucha la palabra de Dios en el Salmo 95,
pues es una sociedad que entonces no alcanza el reposo, el shalom, la paz de Dios en la sociedad. Y el problema que nosotros tenemos alrededor de nosotros y en nosotros no es el presidente o el otro. El problema es que la nación, incluyéndonos a nosotros, ha cerrado el oído, endurecido el corazón a la palabra de Dios. Desde 1960 en este país se echó para afuera la oración y se decidió que el aborto era algo legal, y de ahí siguen las cosas, y hoy sigue el pecado adelante, y donde se rechaza la palabra de Dios, al poquito rato usted lo va a ver como a nosotros no nos interesa, digamos, pero al poquito rato usted lo ve en la sociedad donde usted vive. En esta mañana nosotros dimos lectura a otro pedazo del rompecabezas, de por qué la sociedad se rompe. Mire conmigo en el Marcos capítulo 9, al terminar de el capítulo 9, en el versículo 50, el Señor dice, al terminar la última frase, y tened paz los unos con los otros. Y el "y" es como resultado, el versículo 50, tened sal en vosotros, ese es el mandamiento, y después "y" como resultado vas a encontrar la paz. Y nosotros entonces leemos en esta porción de la palabra de Dios los dichos, unos dichos de Jesús que son bien difíciles, que no quisiéramos escuchar. Pero yo quisiera ayudarlos a ustedes a escuchar esta palabra al enseñarle el fruto de lo que el Señor está diciendo, enseñarle el resultado de lo que el Señor está diciendo. Lo que está diciendo el Señor es que al final de este pasaje, la Biblia me dice, esto es lo que trae paz a nuestra vida. Mire entonces conmigo el pasaje que hemos dado lectura, tiene unos dichos que son bien difíciles para nosotros absorber, para nosotros como tragar en estos tiempos. Por ejemplo, el dicho dice, todos serán salados con fuego. Nosotros decimos, ¿qué? El dicho dice que si la sal pierde su sal, si se hace insípida, no sirve para nada. Nosotros decimos, ¿qué? Y el Señor dice en estos versículos, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu pie es ocasión de caer, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, porque mejor es. Y al terminar de esa lista de dichos tremendos del Señor, la Biblia entonces me dice otro dicho más, donde está, dice, somos echados al infierno, donde el gusano, su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y nosotros entonces tenemos que decir, esto es tremendo. Pero el Señor termina esas frases diciendo, para que tengas paz, y tenés paz. Mire por qué en Estados Unidos, en cualquier otro lugar de este país, y en su propio hogar, en su propia vida moral, en su propia vida personal, cuando nosotros no experimentamos la paz, el control, el estar bien con Dios, el que Él está en control de nuestra vida, tiene que ver no solamente con el Salmo 95 la semana pasada, porque no hemos encerrado el corazón de Dios a su voz, endurecimos el corazón. Esta semana es porque nosotros no, mire bien, porque nosotros no hemos tenido agarrado y proyectado la actitud de un verdadero cristiano hacia el pecado. La actitud que yo tengo que tener, que usted tiene que tener hacia el pecado. El valor o dónde ponemos nosotros en nuestro lenguaje de decidir, de hacer o no hacer, de escoger o no escoger, donde nosotros ponemos la prioridad de lo que la Biblia usa con la palabra pecado. Porque eso me va a decir el Señor, es lo que destruye la sociedad. Mire, tres cosas de esta pequeña porción de la Biblia
Hablamos aquí de la pérdida de la comunidad en nuestro medio. Aquí el Señor se refiere a la infección mortal que destruye la comunidad y la sociedad. Y hablamos entonces, habla el Señor de la paz que sana nuestra comunidad rota, quebrantada. Otras cosas, la pérdida de la comunidad, la infección mortal de la sociedad y la paz de sanidad. Interesante esto de la pérdida de la comunidad. Cuando Cristo habla a nosotros y nos dice en el versículo 50 al terminar, y tendréis paz. Él comienza del versículo 42, en verdad que no leímos, pero versículo 43 se me dice, si tu mano te fuere ocasión de caer. Versículo 45, si tu pie te fuere ocasión de caer. El versículo, si tu ojo te fuere ocasión de caer. En otras palabras, para Cristo, para Dios, el pecado en cualquiera manifestación de áreas de nuestra vida destruye nuestra comunidad. Déjeme darle una ilustración. Cuando hablamos de la pérdida de comunidad, Dios creó a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 1, 2 y 3. Adán y Eva, y les hizo el huerto de Edén, el paraíso. Estaban ellos ahí con toda la sociedad perfecta, y Satanás vino y los tentó a resistir la palabra de Dios. Y ellos entonces no valoraron, resistir la palabra de Dios, el mensaje de la semana pasada, no valoraron la consecuencia de yo hacer lo que yo quiero en vez de lo que Dios dice. Y yo entonces falto a la palabra de Dios, y la Biblia entonces me dice que ese es el pecado. Mire el impacto. El impacto no solamente es que ellos pues son echados fuera de la perfecta comunidad. Ellos ya no pueden regresar al jardín otra vez. La vida ahora hay que trabajarla, ahora es difícil, ahora es dura en todos los lugares que estamos. Pero una cosa más, cuando Adán y Eva están en su casa, están ella lavando y él arreglando su troca, que de pronto hay un ruido, un grito, y la idea es, que la realidad es que su hijo mayor mata al menor. Qué tragedia para los padres. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Dijimos. ¿Por qué se matan la gente? ¿Por qué entra este hombre la semana pasada y balacea a personas? ¿Por qué? Olvídense de eso. ¿Por qué es que todos los fines de semana aquí en South Chicago, en el sur de Chicago, se balacean mucha gente y se matan mucha gente, más de lo que pasó en El Paso? Mucho más. Y nosotros estamos siendo, como cocinados por la misma sociedad, que están alimentando el lobo de división y de problemas. En la misma televisión te están hablando de aquel lugar porque es racista, pero no te hablan de los otros lugares donde sigue el pecado también. Y Cristo no le va a echar la culpa al blanco, no le va a echar la culpa al negro, no le va a echar la culpa al inmigrante, ni le va a echar la culpa al ilegal, no le va a echar la culpa a nadie de eso, sino le va a echar la culpa donde se puede echar la culpa, a lo que destruye la sociedad. Si tú pecas en cualquier área de tu vida, con tus manos, con tus pies, decimos con la mano, echándole la mano a algo, con los pies yendo a un lugar que no estamos supuestos a ir, con los ojos poniendo el propósito y el deseo de mi vida en algo que Dios quiere que yo tenga los ojos puestos en el reino de los cielos, y todo lo demás añadido será. Cuando yo quito los ojos de Él y lo pongo en cualquier otra cosa, pues la Biblia entonces me enseña a mí, ese es el resultado del mal. Por eso es que no tenemos la paz que buscamos, y un mundo secular no quiere escuchar esto. Nosotros los creyentes hoy no queremos escuchar que la pérdida de la comunidad es un efecto, un resultado, un fruto de que nosotros hemos
nuestra vida refleja lo peor de este mundo, y por eso Cristo es que tiene que venir por el pecado en nuestra vida. Nosotros vamos a explicar eso un poco más, pero la pérdida de comunidades es algo tremendo. El libro de Marcos, el escritor Marcos, el evangelio es este joven que se acuerdan más adelante en la Biblia. Él va a hablar que cuando a Cristo lo vinieron a prender en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia en el libro de Marcos, que había un joven que traía una sábana, porque él viene entonces a espiar lo que está haciendo el Señor orando, y ve los soldados que vienen, y él se levanta de su casa siendo joven, quizás 15 años de edad, estaba ya en cama, y se pone la sábana con que dormía y sale a la calle y persigue a los guardias que van a Getsemaní, y ahí prenden al Señor Jesucristo. Y cuando todos empiezan a salir corriendo, pues él también sale corriendo, y la dinámica de la palabra de Dios es que a él se le cae la sábana que tenía, y dice la Biblia, él hablando de sí mismo, Marcos dice, había un joven ahí que salió desnudo para que no lo agarraran. Y este muchacho es entonces el que está escribiendo el libro de Marcos. Es el mismo Marcos que en el tiempo de Pablo, él se une al apóstol Pablo, y cuando salen al primer viaje misionero y empiezan a caer las piedras en Pablo, que él sale y cuitea, él ya no quiere seguir porque seguir a Cristo trae problemas. Y la Biblia dice que Pablo y Bernabé, el otro misionero, tuvieron una gran pelea, porque Bernabé decía, perdónalo, chicos, y que entonces Pablo decía, yo no puedo tener una persona al lado de mí que raja en la primera piedra que le tiren. Y la Biblia entonces me dice que con los años, Pablo el apóstol en 2 Timoteo capítulo 4 dice, dile a Marcos, trae los libros de Marcos es muy, muy útil para mí. Aparentemente ellos se reconciliaron otra vez, pero la idea es que este escritor, la palabra de Dios viene a nosotros a través de una experiencia real de alguien que tenía temor del mundo, y tenía temor de vivir ante el mundo para la gloria de Dios. Y la Biblia me dice que él es inspirado por el Espíritu de Dios, quien nos escribe ahora el verdadero problema de la sociedad que ataca al creyente. Es entonces una sociedad quebrantada por el pecado. Cristo viene diciendo que esto es lo peor que hay. El pecado es lo peor que hay, no es lo menor, no, el borracharse de vez en cuando un poquitico, mira cómo mata eso, mira cómo destruye eso, mira cómo si te agarran te mandan para atrás, mire todo lo que trae un pequeño pecado. Y la palabra de Dios me está diciendo, aunque Adán y Eva no lo sabían, el día que ellos dijeron que no a la palabra de Dios, la dirección de Dios en su vida, en ese día que dijeron que no solamente fueron echados fuera, sino que se quebrantó la felicidad de su hogar. El problema de su matrimonio no es el problema del matrimonio. El problema del matrimonio es que ambos corazones queremos en nuestra vida, tenemos el deseo de vivir como nosotros queremos, y en las áreas donde nosotros nos quebrantamos la raya que Dios tiene, es ahí que traen grandes problemas al matrimonio. Para tomar un ejemplo nada más, la Biblia me dice a mí que el tema de Jesucristo como el siervo del Señor, el perfecto siervo del Señor, es el tema del apóstol, del escritor Marcos. En otras palabras, ser un correcto siervo, vivir correctamente delante de Dios. Esa es la manera que Marcos va a escribir, con el enfoque de mostrarnos a nosotros que el único que ha vivido la perfecta vida de siervo, y aquí la vamos a ver, la perfecta vida de un sacrificio en sal, sin pecado, en las manos, en los ojos, en los pies, es solamente Cristo. Que de la manera que nosotros abrazamos eso y tenemos eso como la guía de nuestra vida, que eso es lo que va a dar la comunidad otra vez, no solamente afuera, sino en nuestras iglesias y en nuestros hogares, y en la paz que nosotros no tenemos hoy es regresada cuando nosotros
ponemos el punto en que el problema es el pecado. Hay un psicólogo que no es cristiano, ya falleció, él nació en 1890 y algo y falleció como en los 1950. Y él entonces, él se llama, es un tremendo psicólogo, se llama Karl Menninger. Y él entonces, un alemán, él entonces escribió 2 libros en su psicología. Pero lo interesante es que estos libros se han hecho famosos en el mundo cristiano, no porque él estaba escribiendo cosas cristianas, y muchos cristianos entonces no siguen lo que él dice correctamente, pero por los títulos y el énfasis que él quería darle a los libros con que él escribía. Él no usaba la Biblia necesariamente para aconsejar, pero él escribió un libro en el año 1973 que se publica en los 50 y se publica en los 73, donde él le llama al libro Whatever Became of Sin. ¿Qué le pasó al pecado? Este es un psicólogo alemán, que los americanos leen, que él entonces dice el problema, y uno de los libros que él escribe es Whatever Became of Sin. ¿Y qué le pasó al pecado? Y en su tesis lo que él está diciendo es que la palabra pecado en un tiempo se usaba para nosotros definir el problema, la raíz del problema en una persona. Pero con el movimiento modernista y los años, que nosotros entonces empezamos a cambiar el pecado por algo que sea más terapéutico, más de enfermedad, algo que nosotros entonces podamos poner la mano y arreglarlo y quitarle el misterio y la espiritualidad y la realidad de algo, una fuerza que no la podemos entender, pero que mora en el corazón del ser humano, y nada de lo que el ser humano puede hacer lo quita, excepto Cristo. La Biblia entonces me dice él dijo, cuando nosotros, no la Biblia, pero este es el Señor, whatever became of sin, ¿qué le pasó al pecado? Es que cuando nosotros quitamos la palabra pecado, la definición, la realidad del pecado que la Biblia mencionaba como la raíz de algo, pues nosotros entonces ahora estamos tratando los síntomas con otros síntomas. Es como digamos, usted tenga un cáncer y le duele la cabeza por el cáncer, y usted está tratando el cáncer con una aspirina, y usted al poquito rato no le trabaja la aspirina y tiene que tomar una extra aspirina. Y tiene entonces que esa extra aspirina no te salva, no te ayudas, entonces te mandan un Excedrin, o después como que empieza, pero siempre es el síntoma tratando a otro síntoma, en vez de la sanidad de la sociedad. Y la Biblia entonces me habla a mí de que el centro del problema de esta sociedad es entonces lo que la Biblia llama el pecado. Otro libro más temprano, en los años 1936, que este hombre escribió, se llama Man Against Himself, el hombre en contra de sí mismo. Y lo que él podía observar, y él escribe en ese libro, usted puede comprar esos libros, escribe en ese libro que nuestra sociedad, mire lo que él dice, está rodeada de personas que se odian a sí mismos. Este es 1936, se odian a sí mismos, que están en pelea, contiendas. Y dice, podemos ver que el peor enemigo del hombre es el otro hombre que está en contra de él. Y la Biblia entonces dice, o él le dice, perdón, man against himself, el hombre contra sí mismo. Y la Biblia entonces me enseña a mí que esto es lo que Cristo me está tratando de decir. Él está tratando de enseñarme aquí en las palabras de Dios, y no tratando, me está diciendo exactamente lo que es, que el quebrantamiento de la sociedad, lo que no da paz entre la gente, aún entre los creyentes, es que nosotros no estamos teniendo la actitud seria contra el pecado como Cristo tiene la actitud seria contra el pecado. Para nosotros el pecado es un placer. Para nosotros el pecado es quitarme una canita de la cabeza. Para nosotros el pecado es entonces verme bien. Para nosotros el pecado entonces mira que tengo nuevas amistades. Para nosotros el pecado es hacer un poquito más de dinero. Para nosotros el pecado siempre es algo que nosotros vemos como algo positivo. Pero mientras más nosotros le damos a lo positivo del pecado
más se quebranta la sociedad alrededor de nosotros y en nosotros mismos. La Biblia entonces me enseña que este es el problema mayor, esta es la raíz por la cual se rompe la comunidad. Es más, que la Biblia me va a decir que hay dos efectos que vienen a la comunidad. Los dos vienen con pecado. Uno es gente de afuera que pecan contra ti, y otro es de adentro de mí que sale el pecado. Mire el versículo 42 que no leímos, pero dice la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Alguien una vez, bueno, no, en la televisión, que tiene un programa muy famoso por la mañana, usa este versículo y miren para que usted vea como quién es el lobo que está ganando en la sociedad, al lobo que se le está dando más de comer. Y este hombre entonces sale por la televisión y usa este versículo, dice: al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces cita ese versículo y mire para que usted vea, cita ese versículo y habla entonces contra lo que está pasando en la frontera, que le están quitando los niños a los padres, etc. Y le dice, mire lo que le va a pasar. Es como una rueda de molino que le ponen al cuello. Es una rueda grande porque hay un buey o un burro que tiene que jalarla. Se dice que la rueda de molino tiene unas 6 pies de diámetro. Es una rueda grande, es más grande que yo. Y de ahí esa rueda entonces se la ataban a la gente, los romanos, en el cuello, y tiraban la piedra y al poquito rato ibas tú y no podías hacer nada y te ahogabas en el fondo del mar. Y el Señor dice: lo peor que hay es, dice el Señor aquí, es el quien haga algo en contra de estos pequeñitos. Yo entonces le respondí a este hombre, porque a veces que lo escucho, pero mi llamado en este país, en este mundo, es de ser pastor, no solamente con ustedes, pero en cualquier lugar donde uno está. Y yo entonces le escribí de vuelta, le dije: primeramente, los pequeñitos que creen en mí no es pequeñito de los niños, es todos nosotros, como Dios nos ve a nosotros. Cada persona que es un creyente es importante ante Él. Y que cualquier cosa que venga en contra de un creyente de afuera hacia ti, que te insta al pecado, cualquier opción o invitación que el mundo te da para que tú tengas pecado en tu vida, la Biblia dice: fuera mejor para esa persona que le pongan la piedra en el cuello y lo tiren al mar. Esa es la manera que Cristo lo ve. No es, y yo entonces seguí escribiendo y le dije: y si usted quisiera tomar la palabra pequeñitos literalmente, entonces este versículo se aplica más a los abortos en Estados Unidos, donde los niños no son quitados de los brazos de la mamá, sino son cortados del vientre de una madre o envenenados en el vientre de una madre. Y lo que me está diciendo la Biblia a mí, eso no es lo que el Señor está hablando, pero la idea es que la sociedad se está quebrantando, aún usando la Biblia incorrectamente, para olvidarnos de que el problema es el pecado. Donde quiera que hay una acción en contra de la gente, de afuera hacia adentro, hacia nosotros, que eso entonces es algo horrendo en los ojos de Cristo. Bueno, mire el versículo 43. La Biblia me dice que no solamente lo que viene de afuera para adentro, sino lo de adentro. Versículo 43: si tu mano fuese ocasión de pecar. Versículo 45: si tu pie fuera ocasión de pecar. Y el versículo 47: si tu ojo te fuere ocasión de pecar. Hay un corito que nosotros, antes de seguir hablando, hay un corito que nosotros cantamos a través de los años. Ya es un corito viejo, pero ahí nosotros lo seguimos cantando. El corito nos habla a nosotros en esa canción de que nosotros servimos a Dios con las manos, con los pies, con todas las cosas, pero la palabra de Dios me está diciendo
en esta situación que nosotros, cada parte importante de nuestro cuerpo. En aquel entonces, pues, tu mano, no habían computadoras, usted trabajaba con la mano, no habían computadoras, sí, no habían carros, usted tenía que ir al trabajo de a pie, y no hay otra manera que mirar, y el Señor está usando estas tres áreas del cuerpo para decir que mira qué importante es el pecado, mira qué grande es el pecado, mira lo dañino del pecado, que es mejor en una sociedad que la gente que tienen algo con la mano, algo con los pies, algo con los ojos, que esas personas se quiten los ojos, se saquen los ojos, se corten la mano, se corten el pie. Dice, en vez de estar entonces, finalmente, él habla entonces del infierno. Pero la Biblia entonces me enseña a mí de que nosotros siempre, en cierta manera, estamos tratando de pensar que tenemos la idea del mundo y tratamos y miramos las cosas como que no son, el pecado es más como la gente habla en vez de lo que Cristo dice. El corito que me habla a mí de este pasaje es ese corito que dice: yo quiero ser más como tú, yo quiero ver la vida más como tú. Como que quiero ser exactamente como tú, es llenarme de tu Espíritu Santo y ver el mundo como tú lo ves. Pero la palabra de Dios me dice que para ver el mundo como nosotros, como Cristo lo ve, una manera es de verlo con los ojos del pecado. Mire, si nosotros no vemos que el ver la televisión de esa manera o ese programa es pecado, si nosotros no vemos que el mirar a la muchacha cuando está pasando en el carro, que eso es pecado, si nosotros no nos damos cuenta que el mentir un poquito, eso es pecado, si nosotros cualquier cosa que nuestra vida hace que nosotros decimos, bueno, ok, que eso destruye nuestra comunidad, garantiza que nuestros hijos, no importa lo bueno que queremos que sean, son personas que se pierden de los caminos de Dios, porque la manera que Cristo ve las cosas es con la seriedad tremenda de que el pecado es tan grande que si tu mano te peca, pues tú te la cortas, si tu ojo es el que peca, pues tú te lo sacas. El Señor no está hablando literalmente, está hablando de la perspectiva, el carácter, la actitud que nosotros tenemos que tener. Déjame ponerlo de esta manera, con nuestros varones, hijos, y con nuestras hijas. Y eso tiene que venir desde el principio. Ya si le tienen ya 18, 17 años de edad, es un poquito difícil decirle, oh mami, papi. Usted tiene que empezar, como creyente, nosotros tenemos que asimilar la realidad del pecado y enseñarle a nuestros hijos del principio en cómo se visten, en lo que usan. Cuando mi hijo salía, para darle un ejemplo, cuando mi hijo salía con una muchacha, pues mi consejo era papi, la muchacha esa es tu responsabilidad. Yo creo que todo padre dijera eso. Algunos padres dijeran, aprovecha muchachos, mira que cómo está. Pero yo, siendo creyente, papi, ella es tu responsabilidad de guardar la santidad a ella. Si ustedes van a la película y de pronto sale algo en la película, es tu responsabilidad el ponerte de pie y decirle a la muchacha, we gotta go. Y ella quizás te va a decir, no, I like it. Pero es tu responsabilidad de ponerte de pie y salir de ese lugar. Mi hijo tenía una novia muy bonita y se peleó con ella. Nosotros estamos pero ¿por qué? Yo pregunto así. Y él entonces me dice, porque empezamos a tomar el camino del pecado. Y se peleó con la muchacha. Cuando tenía un trabajo en Express, al poquito rato deja el trabajo. Le digo, este muchacho no quiere trabajar. Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, papi, es porque en el baño, cada vez que tomamos break, los baños de Express, donde se compra la comida, está llenito de pornografía. Y no quisiera yo ir ahí cuando tomo un break. Y todos los muchachos, cuando entran las muchachas, como hablan de ellas. Usted entra ahí, a usted no le parece que no, pero los que trabajan saben. Y mi hijo dijo, no voy a seguir ahí.
Pues la idea es que bueno, eso es lo que nosotros queremos. Yo le decía entonces a mi niño, cuando salgas en un date, tú tienes que tener el zipper hacia arriba siempre. El zipper del pantalón de un muchacho tiene que siempre estar cerrado. No se usa hasta estar casado. Y lo que quiero decir es que si ustedes quieren ver la bendición de Dios, pongan los ojos en alguien que le ha demostrado y que le dice: esta es la manera que Dios bendice a tus hijos. Por favor. ¿Ok? Que no es mentira. Es basado imperfectamente en la palabra de Dios. Si tu ojo te es ocasión de pecar, varón. Yo quiero gente tuerta en la iglesia más que con dos ojos en el infierno, dice el Señor. Lo que me está hablando la Biblia, que me viene al corazón, es que la actitud que Cristo tiene hacia el pecado no es la que yo tengo. Hay que confesar. Sé que el pecado está mal, pero uno a veces se hace, como dice mi mamá, el chiboloco, el desentendido. Pero la palabra de Dios ahí está y nos llama el Señor a decir: esta es la manera que hay paz en el hogar, que hay paz. No le dejes a tus hijos la cerveza tan rápido. Que no le dejes a tus hijos el teléfono con internet y los caminos. 95% de las calles del internet, todas terminan en un lugar pornográfico. 95% es tráfico pornográfico. 95%. Usted va y compra su ropa. Usted es uno de la milésima parte de lo que hace la gente con el internet. No solamente de nosotros, de los muchachos al lado de nosotros, los amiguitos son los que le dicen: mira, esta es la manera que you could break the code, como tú puedes usar el teléfono para vencer las cosas que te ponen tus padres. Y lo que quiero enfatizar es que esto es una infección mortal. No solamente es lo que destruye la comunidad, el pecado. Cristo tiene la actitud de que Él odia el pecado, lo odia de tal manera que Él es el que va a morir en la cruz del Calvario, y muere no para estar bien, muere por el pecado de nosotros. El pecado es el peor enemigo, es el peor enemigo de tu vida, porque es el enemigo que lo mató. Cuando tú digas: está bien bailar, está bien tomar, está bien, hazte la pregunta: ¿a quién mató a Cristo? En la cruz. Él llevó nuestros pecados. Y Él está diciendo: ustedes tienen que tener esta visión acerca de sin del pecado, porque si no, te pones a decir: está bien. Y la sociedad se va destruyendo. Mira cómo termina, porque estamos terminando rápido. Mire conmigo en el capítulo 9. Me habla del versículo 49. Me habla de la sal, el sacrificio de sal. Y lo interesante es esto. Bueno, en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 2, el sacrificio que se quemaba, las partes del animal que se limpiaban, se iban a otro lugar, se quemaban en otro lugar, pero la parte de los músculos y de la carne y el grueso, el fat, que se quemaba para el olor hermoso ante Dios, había que echarle sal, bastante sal, porque todo sacrificio se le echaba sal. Dios no quiere carne infectada. El pueblo que Él salva es un pueblo que es un sacrificio a Dios. Usted es un sacrificio a Dios. Romanos capítulo 12, por la misericordia de Dios, presenta tu cuerpo
No diga, yo te presento a mí, yo te presento. No, presenta tu cuerpo. El Señor te lo pone. Presenta tu cuerpo, las manos, los pies y los ojos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional. Tu culto racional no es hablar en lengua, es vivir como una persona donde tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto no es el templo. El templo somos nosotros. La palabra de Dios entonces me está diciendo, la paz que se está perdiendo en la comunidad es que pues el homosexual está bien ahora, no importa lo que está pasando, no importa un pecado que los pastores ya no predican, es la fornicación, los jóvenes que tienen sexo antes de casarse. No se habla de eso, sobre todo en las iglesias americanas, porque the single people, aquí la mayoría de gente se acuestan los unos con los otros y no tienen que, they just hook up, ellos nomás tienen un tiempo y se van. Por eso la gente no quieren ni casarse, porque ¿para qué casarse si ya tengo lo que tengo? Y los dos se sienten igual. Antes era el varón, ahora es la mujer también. La cosa no está poniéndose mejor, se está pudriendo más la sociedad. En mi país había como un garaje, en mi casa, en la casa de mi tío había un garaje que tenía unos pedazos de vacas en el tiempo bueno. Y estaban cortadas por el medio y estaba todo salado. Le llamaban a eso bacalao, o como nosotros le decimos, bacalao. Y era carne con sal. Es lo que yo creo. Carne de puerco con sal. O otra carne con sal. Porque no había refrigerador. Entonces es la manera de preservar la carne. Pues, ni las bacterias quieren estar en la sal cuando tanto. Y la Biblia me está diciendo que tú y yo somos un sacrificio de sal. Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la palabra de Dios es que si la sal se pone insípida, dice el versículo 50, ¿con qué se va a sazonar? En otras palabras, escuche, si los creyentes estamos igual que el mundo en el área del pecado, entonces la Biblia me está diciendo a mí que el mundo nadie lo puede salvar. Porque tiene que haber gente en el cristianismo que por Cristo que nos ha salvado. Cristo nos salva a nosotros que venimos del pecado, hemos hecho todo lo malo. Usted venga a Él, usted no tiene que arreglar su vida para venir a Él, venga a Él. Pero cuando usted viene, usted se convierte en un sacrificio y el sacrificio usted se le echa sal. Y su vida lleva sal. Ahora, la manera que usted habla tiene que ir con sal, dice Colosenses capítulo 4. Todo va con sal. Y la idea es que no permitimos la pudreza, lo que pudre y lo que infecta a nuestra vida. No permitimos los microbios. Necesitamos entonces tener una seriedad más real, según la Biblia, a lo que el mundo ve como que aquí no hay ningún problema. La manera que una mujer se viste, a ella de la manera que se viste no le da ningún problema, pero a los varones sí nos da problema. Y el mundo dice, that's your problem, ese es tu problema. Pero en el mundo cristiano, el pecado es importante. Una cosa es el que yo peco con mi mano, con mis pies, con mis ojos, pero otra cosa en el versículo 42 es el que trae el pecado a mi mano, a mis pies y a mis ojos. Que la palabra de Dios me dice, ay de aquel, el tropiezo, que trae el tropiezo a la vida. De alguna manera desde el principio uno enseña a sus hijos a vestirse modestamente. Los varones modestamente, le dice a los varones, como le dije, usted siempre tenga el zipper para arriba, mi niño. Eso me lo decían a mí cuando era chiquito, pero me decían literalmente, como guajirito, uno no, se ponían los pantalones y se lo olvidaba.
subir el zipper. Entonces todo el mundo se reía. Pero la Biblia me está diciendo que eso en verdad es un reflejo de que el creyente, mira qué ridículo es. Cuando un niño o un grande está como que está bien y tiene el zipper bajado. Uno decía, alguien dígale que el zipper. Y lo que me está diciendo la Biblia, esto es el creyente cuando vive con el pecado, es como un pantalón con el zipper abierto. Está bien vestido, pero el zipper está abierto. No estás vestido delante de Dios y no estás afectando y cambiando y transformando a los demás. Somos entonces parte de los que traemos el pecado a la sociedad. Bueno, señor pastor, ¿cuál es la salida aquí? La salida es que miren, ¿verdad? Todos nosotros pecamos, todos nosotros mentimos, todos nosotros ocultamos algo, todos nosotros nos enojamos cuando las cosas nos salen mal, todos nosotros hablamos mal de otra persona, todos nosotros somos impacientes, todos nosotros nos falta ser agradecidos con Dios y con los demás, todos nosotros somos egoístas en nuestros matrimonios, todos nosotros buscamos lo que yo quiero en vez de lo que dice la familia, todos nosotros cuando alguien nos hiere, nosotros sentimos rencor y no le queremos perdonar, y si lo perdonamos no lo queremos ver en pintura. Y todos nosotros entonces somos los que necesitamos venir a Cristo. Porque la Biblia entonces me habla que el sacrificio, la sal, que limpia, que purifica, tiene que ser una persona completamente que sus manos, sus ojos y sus pies no estén en pecado. Y nadie es así, excepto Cristo, quien muere en la cruz del Calvario. Y su vida, no importa las caídas que usted ha tenido, no importa las fallas que usted ha tenido, no importa los pies a dónde van cuando nadie lo ve, no importa la mano lo que hace cuando nadie lo ve, no importa los ojos lo que miran cuando nadie lo ve. Usted puede venir en esta mañana a Cristo, porque Cristo es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decimos, ¿qué pecado? El pecado de tu mano, el pecado de tus ojos, el pecado de tus pies. Eso es lo que Cristo vino a salvarte. Ese pecado que nos lleva al infierno. No solamente el pecado es un problema en este pasaje, el infierno es otro problema en este pasaje. El problema es porque no lo queremos absorber, y de todos los que hablan más del infierno es el Señor Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los testigos de Jehová enseñan que cuando usted se muere y va a la presencia de Dios y lo juzgan, digamos, usted no es creyente, usted desaparece, deja de existir, se llama aniquilación, te aniquilan, déjate de existir. Pero eso no es lo que enseña el cristianismo. El cristianismo enseña que la realidad del ser humano cuando está en la presencia de Dios y no tiene a Cristo, que su vida de ahora en adelante eternamente es un gusano y es un fuego. El gusano nunca se muere y el fuego nunca se acaba. La persona está en sufrimiento eternamente, eternamente. Es algo que no podemos captar, no podemos abrazar. Y Cristo te dice, por eso es importante el pecado. Nosotros no tenemos el concepto ya. Todos creemos que vamos al cielo, pero nadie cree que va al infierno. Y si mi mano está en cosas malas, mis ojos están en cosas malas, mis pies están en cosas malas, la Biblia me dice que esas son las evidencias de que usted no es salvo. Usted va al infierno. Decimos, ¿por quién será salvo? Solamente Cristo nos puede salvar. Y lo que está diciendo el Señor es la paz que tú necesitas. Es hacer la paz, primeramente que tus pecados son reales, que Cristo viene a perdonarnos y ahora Cristo es la sabiduría y la realidad que traemos y los hijos ven en nuestras manos, en nuestros ojos y en nuestros pies, ven el cambio de una vida y aprenden entonces, porque el Señor quiere bendecir a tus hijos cuando nosotros entonces vivimos como sacrificios de sal para la gloria de Dios. Vamos a cerrar en oración.